Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de nuestro continente. Mi nombre es Martín Bustamante y hoy nos vamos a concentrar en el regreso de Estados Unidos a América Latina. Afganistán, Irak, Indo-Pacífico. Durante más de 20 años las prioridades de la principal superpotencia del mundo parecían estar fuera de nuestra región, pero el impresionante despliegue militar en el Caribe y en el Pacífico y el arribo del portaaviones más grande del planeta demuestran que la Casa Blanca decidió regresar a lo que llaman su vecindario o su patio trasero. Pero el mapa político de la mayoría de los países más grandes del continente y la fuerte presencia comercial de China no le deja las cosas fáciles a Donald Trump. Brasil, la nación más poblada de América Latina, está en plenas negociaciones con Washington con los aranceles y las regulaciones a las tecnológicas como asuntos centrales. Y este repliegue de la potencia del norte en América Latina tiene un claro epicentro, Venezuela. Por eso viajamos hasta Caracas con nuestra corresponsal para conocer de primera mano cómo viven los movimientos bélicos y las innumerables versiones de un posible ataque en el país sudamericano y caribeño. Doctrina de Seguridad Nacional, Plan Cóndor y ahora Lanza del Sur. Cambian los nombres, los contextos, los métodos, pero los objetivos se mantienen. Estados Unidos busca controlar la influencia en lo que llaman su patio trasero, es decir, América Latina. Y para comprender cómo este regreso de la superpotencia a la región se está desarrollando, nosotros dialogamos con Gabriel Merino, que es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET de Argentina. Bueno, creo que, a ver, para pensarlo es como que es un Estados Unidos que vuelve como al imperialismo o algo del imperialismo del siglo XIX, ¿no? Esa región, esa relación metrópoli-colonias o semicolonias regidas por tratados desiguales, como en su momento se le impusieron a China, por ejemplo, ¿no? Y con el siglo de humillación, pero que era una práctica muy común, ¿no? Tratados muy desiguales, muy desfavorables para los países periféricos, ya sea coloniales o semicoloniales, y eso se sostiene con la fuerza, o sea, va a ser una presencia militar exacerbada. Entonces vemos un Trump, además que en ese imperialismo territorialista dice hay que anexar Canadá, hay que anexar Groenlandia, le pone al Golfo de México, Golfo de Estados Unidos, tiene el 25% de la fuerza militar de Estados Unidos hoy por hoy está en el Caribe, dice el Caribe es el Mare Nostrum, hay que avanzar en cambio de régimen en Venezuela, Nicaragua, Cuba, hay que presionar a un conjunto de países de la región que no se alinean o que quieren mantener cierta autonomía como Colombia, como el propio México, como Brasil. Intenta recuperar el control directo del canal de Panamá, desplazando a dos empresas, a una empresa china, en realidad Hutchinson, que controla, que administra dos terminales portuarias del canal. Dice, bueno, ¿no? Dice, bueno, hay que, no solo el control directo del canal de Panamá, también hay una presencia, una presión muy fuerte en Argentina para avanzar en Tierra del Fuego con una base o algo por el estilo, una base militar, una base conjunta, una base extra-OTAN o algo por el estilo, que tiene que ver con el control del canal con el Estrecho de Magallanes, la otra gran ruta interoceánica junto al canal de Panamá. Bueno, está el canal de Beagle, la proyección a la Antártida, vemos también que esto va de la mano con una presencia creciente en Malvinas o aumento de capacidades militares del Reino Unido en Malvinas. O sea, hay como un diseño regional muy fuerte y insisto, ¿no? Una militarización creciente de la región. Pero no parece ser todo garrote en la política exterior de Estados Unidos para América Latina y en un claro intento por fortalecer a sus socios en el continente. Bueno, se anunciaron algunos acuerdos comerciales con países y por eso sobre ese tema también conversamos con Gabriel Merino. Yo lo vería como una suerte de zanahorias, incentivos en el marco de una estrategia de repliegue sobre el hemisferio occidental de los Estados Unidos de Trump, de intento, ¿no? de controlar, dominar, hegemonizar la región, evitar tendencias autonomistas en la región o influencia de potencias como China. Entonces, bueno, en ese marco, que es una política de mucha presión,
de mucha presencia militar, bueno, que después se puede profundizar sobre eso, pero bueno, tiene que haber algún incentivo. Y los incentivos yo les llamo como, bueno, como, en realidad es como una política del garrote es más chico, porque en realidad estos acuerdos comerciales, de los cuales hasta ahora hemos conocido como el framework, o sea, cómo sería un marco para ese acuerdo, ¿no? No están los detalles del acuerdo. Pero sería, bueno, en un Estados Unidos que como parte de ese repliegue estratégico está exacerbando también su política proteccionista, bueno, acordaría de forma bilateral el ingreso a algunos productos con aranceles menores, ¿no? Entonces, ¿no? Daría como ese incentivo, bueno, yo para que te dejo entrar al mercado estadounidense, te pongo un arancel un poco menor, pero a cambio, ¿no? Muchas condicionalidades. Entonces yo lo vería como una suerte también de tratados desiguales, ¿no? Donde, bueno, ya lo vimos un poco también con las negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Para entrar al mercado estadounidense hay un arancel más alto que cuando Estados Unidos, ¿no? exporta a esos otros mercados. Además, se le estaría pidiendo, requiriendo, ¿no? leyes y regulaciones de propiedad intelectual y de patentes muy favorables para las empresas estadounidenses y que van en detrimento de empresas locales, de producción de ciencia y tecnología a nivel local. Frente a los aranceles aplicados por Trump para defender a Bolsonaro, Lula intenta diversificar sus exportaciones en países asiáticos. Una táctica que forzó el diálogo y por eso Dacil Lanza nos cuenta qué están negociando. Las Big Tech, una carta de negociación de Donald Trump. Luego de lanzar su guerra comercial en abril, el republicano dialoga con países de la región. El jueves anunció los marcos de acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador. Entre otros puntos, estos países se comprometieron a facilitar el comercio digital con Washington y se abstienen de fijar impuestos a servicios digitales estadounidenses. El mismo jueves, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, habló con el canciller brasileño, Mauro Vieira, sobre una propuesta de temas a negociar. O secretario de Estado disse que estão examinando com todo. El secretario de Estado dijo que están examinando nuestra propuesta con toda la atención y el tiempo, que quieren resolver rápidamente las cuestiones bilaterales con Brasil y que la respuesta vendrá próximamente. Y mientras siguen vigentes los aranceles del 50% sobre exportaciones brasileñas a Estados Unidos, la situación de las grandes tecnológicas estadounidenses estuvo en la agenda bilateral, según informó la cadena CNN. La mención a las gigantes tecnológicas se entendió en Brasilia como una señal de que el gobierno de Donald Trump espera incluir este tema en un posible acuerdo para suspender o reducir los aranceles impuestos a Brasil. En agosto, Lula dijo que Estados Unidos cree que su país no debe regular las empresas tecnológicas. Tentar impor ao Brasil a idea de que nós não podemos regular as Big Tech. Intenta imponer a Brasil que nosotros no podemos regular las Big Tech. Él no admite que la empresa estadounidense sea regulada, pero espera, este país es soberano, este país tiene una constitución, una legislación. Es nuestra obligación regular lo que nosotros queremos regular de acuerdo con los intereses y la cultura del pueblo brasileño. Si no quieren regulación, que salgan de Brasil, no existe otro mecanismo. No existe otro mecanismo. A inicios de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que introduce el cobro de impuestos para las plataformas de streaming y espera pasar ahora por el Senado. En junio, el Supremo Tribunal Federal aprobó responsabilizar a las grandes tecnológicas de divulgar contenidos delictivos publicados por terceros. El Congreso también comenzó a tramitar el proyecto de ley enviado por el gobierno en septiembre, que amplía las competencias del Consejo Administrativo de Defensa Económica en la regulación de las tecnológicas, proyecto que fue criticado por entidades que representan a estas grandes empresas. El epicentro del despliegue de marines, de la llegada del portaaviones más grande del planeta y también de los bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de la lucha contra lo que llaman narcotráfico. Todo eso parece tener como epicentro Venezuela. Por eso, desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos da un pantallazo sobre cómo es el día a día en un país sudamericano bajo amenaza.
El gobierno de Venezuela insiste en que este despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe nada tiene que ver con una operación antinarcóticos, sino con un intento de derrocar a Nicolás Maduro del poder. Tras este anuncio del secretario de Guerra estadounidense sobre el lanzamiento de una nueva operación denominada Lanza del Sur, a solo 3 días del arribo del portaaviones estadounidense Gerald Ford a aguas del Caribe, eleva aún más la tensión. Según el secretario de Guerra Pete Hegseth, se trataría de una operación para defender a Estados Unidos, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger a los americanos de las drogas. A la par, Nicolás Maduro decidió participar en una movilización de jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el centro de Caracas, convocada por su gobierno, donde se le veía fuertemente custodiado por un anillo de seguridad, pero caminando entre la gente, dando a entender que había normalidad, que tenía respaldo de los ciudadanos y que no tenía miedo a un ataque por parte de Estados Unidos o a una amenaza. De hecho, se lo consultó un periodista de CNN y su respuesta fue solo sí a la paz, no a la guerra, el mensaje que quería enviarle a Donald Trump. Se pronunció además el canciller venezolano Iván Gil, quien cuestionaba que se hable de una tensión entre Estados Unidos y Venezuela cuando lo que asegura hay una agresión y un intento de invasión por parte de Estados Unidos a territorio venezolano. En sintonía también un mensaje enviado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien calificó de hipócrita la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos y la administración de Donald Trump. Y junto a un grupo de juristas acordaron crear un grupo de trabajo para posteriormente denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por responsabilizarlos de los ataques contra al menos 20 embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, tras las cuales han muerto 80 personas. Para cerrar este episodio nos vamos a San Juan, Puerto Rico, y aunque estemos en el Caribe, ahora no vamos a hablar ni de marines ni de portaaviones, sino de Concho, el sapo que saltó a la fama gracias a Bad Bunny y que desafía la extinción de su especie. Este episodio lo hicimos junto a Daciel Lanza, James Martínez, Laura Garzón y Daniela Zambrano. Nuestro impecable equipo técnico estuvo a cargo de la puesta al aire y nosotros nos encontramos como siempre en el próximo programa con más historias de nuestro continente.